aquí. Lo primero que quería recalcar antes de desglosar un poco el plan de empleo 2021 y 2022 de Delegación de Gobierno, quería recalcar la tremenda implicación que tanto por parte de Delegación de Gobierno como del Servicio Público de Empleo Estatal hay con respecto a las políticas activas de empleo. Creo que una buena prueba de ello están siendo los talleres de empleo, más allá del propio plan de empleo que hoy anuncio. Mi equipo del SEPE ha tenido la gran oportunidad de hacer un seguimiento último, hará una semana, de estos talleres, especialmente el taller de Cruz Roja de instalación de placas solares y el taller de la Ciudad Autónoma del Cementerio, y estamos tremendamente satisfechos. A las pruebas nos remitimos en ese sentido, porque si acuden allí verán que el trabajo efectivo está dando muy buen resultado, y yo animo incluso a nuestros ciudadanos a ir al cementerio y comprobar la buena vía de esas obras y el gran trabajo que hacen nuestros demandantes de empleo. En cuanto al plan de empleo que hoy anuncio, este plan de empleo Delegación de Gobierno consta de 12 programas para la realización de obras y servicios de interés general y social. Posibilitará este plan de empleo posibilitará la contratación de 722 trabajadores y trabajadoras desempleados y desempleadas, denominándose tal proyecto Plan Especial de Empleo 2021-2022 en la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuyo importe asciende a 11.988.964 euros, casi 12 millones de euros. Paso a describir, e intentaré ser breve en la medida de lo posible, el plan de actuación a realizar que nos ha llegado a través de las memorias de Delegación de Gobierno. Dentro de las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias, la Delegación de Gobierno ha seleccionado aquellas que mejor se adaptan a la realidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. De este modo, con la finalidad de acercar la gestión del programa al cumplimiento de su objetivo de mejorar la empleabilidad de nuestros demandantes de empleo a través de contratos de trabajo que les faciliten una práctica profesional adecuada con la inserción laboral. Se estima que son áreas y programas prioritarios los que a continuación voy a señalar. Va a haber un área de educación, donde encontraremos programas de conciliación, acompañamiento escolar y refuerzo educativo. Un área de patrimonio natural y cultural, donde encontramos los programas de restauración ambiental del dominio público hidráulico de Ceuta, el apoyo al mantenimiento de instalaciones militares, el apoyo a las instituciones culturales militares, conservación del espacio portuario, apoyo a la conservación del patrimonio natural y cultural de Ceuta, vigilancia ambiental del litoral y apoyo al mantenimiento de inmuebles públicos. Luego tenemos otra área de apoyo a la gestión de organismos públicos, con prevención de riesgos laborales y apoyo a gestión del plan de empleo, apoyo a los organismos públicos y formación de trabajadores para el plan de empleo. En cuanto a la duración del plan de contratación temporal, el plan propuesto responde, en función de razones que así lo justifican, a la idea de contratar a trabajadores, como hemos dicho, en situación de desempleo para la realización de servicios de interés general y social a través de los 12 programas que acabo de indicar. El inicio será a partir del mes de diciembre, se prevé, y finalizará en torno al 30 de junio. En cuanto al perfil de trabajadores y trabajadoras, la Delegación de Gobierno ha querido insistir que esta entidad promotora considera fundamental que se pueda incluir en las contrataciones a personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social. Si recuerdan, tanto para el plan de empleo de la Ciudad Autónoma como para el plan de empleo de Delegación de Gobierno, creamos un cupo expreso de personas en exclusión social, que fue algo que hemos trabajado conjuntamente SEPE y Consejería de Asuntos Sociales. Los trabajadores pertenecientes a estos colectivos serán destinados a diferentes actividades desarrolladas para que trabajaran en ellas de manera transversal, pudiendo ser destinados a cualquiera de ellas en función de su capacitación profesional y adecuación a los distintos puestos de trabajo. Es decir, hemos tenido en cuenta, por supuesto, que una gran parte de ellos eran personas que no tenían cualificación, de tal manera, aunque ahora detallaré numéricamente eso, de tal manera que prácticamente la mitad de nuestro plan de empleo va dirigido a personas sin cualificación. Eso no significa que no tengamos muy presente también a las personas cualificadas
que además merecen tener su primera experiencia profesional, especialmente las personas que hayan estudiado formación profesional. Como decía, hay un colectivo grande, se llamaría el grupo 10, entre los grupos que hay, que serían personas de baja cualificación. Paso a comentar área por área y finalizaré dando esos datos expresos numéricos, diferenciando grupo por grupo. Entre las áreas que hay en las memorias que nos ha entregado delegación, nos gustaría resaltar el área de educación. Sabemos que con la vuelta presencial a la jornada completa de toda la comunidad educativa, el contexto ha cambiado en ese sentido y por este motivo, desde los planes de empleo de delegación de gobierno de Ceuta, este año se vuelve a reducir el número de peones de higienización en los colegios y los centros educativos. Por este motivo, volvemos a un plan de un carácter diferente en ese sentido. Vamos a seguir ofreciendo una salida profesional a aquellas personas que han optado por realizar algún ciclo formativo, como comentaba antes, de formación profesional. Los perfiles profesionales englobados en esta acción en educación son técnicos superiores de educación infantil, integración social, prevención de riesgos laborales, mediación comunicativa, informática y técnicos en jardinería y floristería. Sin embargo, no nos olvidamos ni mucho menos, la delegación del gobierno no se olvida de otros perfiles. En todos los centros educativos se seguirán reforzando las medidas de limpieza, desinfección e higiene. Hay que tener en cuenta que se deben facilitar diferentes puertas de acceso para evitar aglomeraciones y marcar ciertas directrices en cuanto a entrada y salida se refiere, por lo que delegación ha decidido con este plan de empleo aumentar el número de conserjes para poder desempeñar esa función. Tenemos que tener en cuenta que aún seguimos con la pandemia, aunque afortunadamente se ha ido reduciendo el número de infectados y de enfermos, pero tenemos que respetar pautas marcadas por las autoridades sanitarias y el plan de empleo que nos presenta la delegación de gobierno va encaminado en ese sentido también a mantenerlo. Una cosa que creo que es muy importante recalcar, porque además es una demanda social muy importante, el tema de la conciliación familiar. Por parte de la delegación del gobierno se ha hecho un esfuerzo para que esa conciliación laboral sea una realidad gracias a nuestros demandantes del plan de empleo. Porque ya saben que la jornada lectiva comprende de 8 a 3, volvemos a retomar las aulas matinales y vespertinas para la conciliación familiar y laboral. Estas aulas atenderán al alumnado en la franja horaria que va de 8 a 9 y de 2 a 3 horas, supervisadas por un grupo de profesionales del plan de empleo de delegación compuesto por maestros de educación infantil, técnicos superiores de educación infantil, conserjes y peones de limpieza. Ya digo, es necesario la conciliación familiar y también el acompañamiento escolar y el refuerzo educativo, especialmente para aquellos alumnos que presentan dificultades académicas. También hay que tener en cuenta que la dificultad académica puede venir precisamente de lo que hemos sufrido con la enfermedad del coronavirus, que no ha permitido un seguimiento de las aulas al uso normal, ¿no? Normalizado. Y eso podía provocar de alguna manera carencias y deficiencias y se va a intentar paliar también con nuestros trabajadores del plan de empleo con ese apoyo tan necesario a nuestro alumnado. Por otro lado, algo que también es importante señalar y también está muy bien valorado desde el punto de vista social es que se vuelva a contemplar la figura del DUE, de lo que conocemos como el enfermero, ¿no? Y enfermera, tan reclamada, ya digo, y tan necesaria para los centros escolares. Ese perfil profesional recibe cada año, como digo, una extraordinaria evaluación por parte tanto de profesorado, de padres, de toda la comunidad educativa en general, y hay que tener en cuenta que no solo aportan, que lo hacen, un apoyo asistencial impresionante, que por supuesto un profesor pues no tiene posibilidad, ni mucho menos, ni la cualificación profesional para darla, sino que además de la asistencia tenemos también una función pedagógica. La figura del enfermo escolar contempla la posibilidad de impartir talleres, charlas, tanto al alumnado como a los propios docentes, que eso también es importante, además de realizar, como digo, las funciones propias de su categoría profesional. Carga asistencial y función pedagógica que se van a cubrir gracias al plan de empleo de delegación de gobierno.
Pero es que además la pandemia ha provocado en la aula otra gran necesidad. No solo tenemos una necesidad educativa real, porque digo, no ha habido un seguimiento natural de las clases y por lo tanto nuestros alumnos y nuestras alumnas necesitan un apoyo adicional. No solo además es necesaria la asistencia sanitaria, que va a ser valiosísima en estos centros escolares con los enfermeros, sino que además la pandemia ha provocado un desarrollo tremendo, además vertiginoso en cuanto a velocidad se refiere, de la digitalización. La digitalización en las aulas se ha convertido en algo muy relevante, ya lo era antes de la pandemia, pero ahora ya digo, como pasa en todas las áreas, también nos ha pasado en el propio SEPE, ha avanzado vertiginosamente su desarrollo, hay muchas necesidades educativas, son muchos los dispositivos que están llegando a los centros y que requieren de una gestión directa. Por otra parte, las diferentes plataformas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje requieren una atención particular en este asunto. Por todo ello, la Delegación de Gobierno ha apostado por contratar a ingenieros técnicos informáticos, y a uno especialmente, y 4 técnicos superiores en informática, para apoyo en la digitalización de las aulas. No quiero acabar este tema de la educación sin hablar de algo que también van a aportar muy valioso nuestros demandantes de empleo. Una atención integral al alumnado con necesidades educativas y sanitarias especiales y lo que conocemos como las denominadas aulas enlace. Según nos comenta la delegación, los objetivos de esta acción son reforzar y apoyar la atención complementaria al alumnado que presenta necesidades educativas específicas por razones de discapacidad, como hemos dicho, proporcionar al alumnado y a su familia respuestas adecuadas en distintas etapas de su evolución y favorecer la integración social de este alumnado. Y volviendo a la aula enlace, va a haber recursos destinados a su realización de estas aulas que estarán adscritas a la atención a los menores no acompañados, tutelados por la ciudad, que se encuentran en proceso de escolarización. Se trabajará primordialmente la acción de alfabetización y adquisición de competencias sociales. Todos sabemos perfectamente que estos grupos de ciudadanos y ciudadanas necesitan de este tipo de políticas para su inserción social y sobre todo para evitar la exclusión social. Nuestros demandantes podrán hacer un trabajo valioso en ese sentido con maestros de educación primaria, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, etc. No voy a ir detallando por cada área, cada una de las profesiones, porque esto se alargaría indefinidamente, pero si lo necesitan, por supuesto, le podemos luego dar un dossier con cada una de las áreas y específicamente cada uno de los trabajadores que van dirigidos a esas áreas. Prefiero hacer un análisis breve de las áreas, que vean cuáles son las necesidades que van a cubrir y luego ya, si quieren, se lo envío por correo. Una área que no podemos olvidar, además del área educativa, es la área de patrimonio natural y cultural. Hay que mantener nuestro entorno urbano, cultural y natural limpio y ordenado. Eso supone también una mejora no solo del entorno, sino una mejora de la salud física y psíquica de los habitantes de Ceuta, al mismo tiempo que proyecta una imagen positiva que va a ser muy interesante de cara incluso a la valoración de nuestra ciudad en el exterior, ¿no? A través del turismo, por ejemplo. En ese sentido, hay un programa de mantenimiento y restauración ambiental del dominio público hidráulico de Ceuta, que se trabajará en colaboración con el Plan Hidrológico de Ceuta. Se ha incluido en este programa de plan de empleo en este plan de empleo esta colaboración con el Plan Hidrológico de Ceuta. Es un programa específico para atender las labores de mantenimiento y restauración ambiental del espacio hidrográfico de Ceuta. Siguiendo un poco el hilo de lo que también ya se trabajó el año anterior, va a haber programa de mantenimiento de instalaciones militares. Recuerden que las instalaciones militares son muy valiosas tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Hay muchísimas instalaciones, parcelas, zonas naturales, pero además también inmuebles que tienen que son un gran bien de interés cultural y desde luego hay que dar apoyo y el plan de empleo se los aportará. En cuanto a las instituciones culturales militares, hay que recordar que las instituciones culturales tienen un museo de regulares, un museo del desnarigado, un museo de la Legión,
Así que, bueno, pues va a haber servicios especializados, como personas con graduado en historia o equipos auxiliares de archivo, para trabajar en apoyo de las mismas. Y bueno, ya para resumir y que esto no se haga más tedioso, comentar que también se contemplan trabajadores en espacios portuarios, en conservación del patrimonio natural y cultural de Ceuta, donde ahí se contratarán biólogos y capataces y peones. Por cierto, tuve la oportunidad de hablar con un trabajador biólogo del plan de empleo del año anterior y estaba tremendamente satisfecho, porque claro, tener la gran oportunidad de realizar una función acorde, en consonancia con su titulación, además en un ámbito que desgraciadamente, aun siendo una licenciatura, pues a lo mejor tiene demasiadas dificultades de inserción laboral, no debería ser así, pues desde luego una gran oportunidad. Y sabemos, porque lo he podido constatar en persona, que esas personas que trabajaron, los historiadores también en el archivo, estaban muy satisfechos y el ejército estuvo muy satisfecho con la acción desempeñada allí. Por supuesto, se atenderá también a las necesidades de nuestro litoral, que es un gran bien de nuestra ciudad que no podemos nunca desmerecer, y el mantenimiento de los inmuebles públicos de muchas instituciones, ¿no?, pertenecientes a la Administración General del Estado. Y ya no quiero finalizar sin recalcar varias cosas. Parte del plan de empleo también irá, como he dicho, al apoyo a la gestión de los organismos públicos, ya pueda ser el CETI, GES, Administración de Justicia, UNED, Biblioteca. Ya digo, si lo necesitan, le puedo pasar un dossier con cada uno de los trabajadores a qué área irán destinados. Pero hay algo que me gustaría recalcar y es el tema de la formación. Ya los planes de empleo últimos vienen contemplando la posibilidad de que nuestros propios trabajadores, nuestros propios demandantes de empleo que han sido contratados en el plan de empleo, sirvan como vehículo de formación para el resto de demandantes de empleo que han sido seleccionados, de tal forma que se le puede proporcionar en distintas áreas relacionadas con la educación y la promoción de la salud, habilidades sociales y competencias profesionales, se le puede transmitir formación específica, ¿no? El Servicio Público de Empleo Estatal está muy concienciado con el tema de la formación. Esto es algo que, aunque sobrepasa el plan de empleo, quería recalcarlo aquí. Hemos tenido 82 cursos de formación en la última convocatoria. El ascenso en cuanto a número de cursos de formación es exponencial, tremendo. Hará unos pocos años, hablo a lo mejor de menos de una década, no había ni siquiera 20 cursos de formación en el Servicio Público de Empleo Estatal, y hemos tenido en esta última etapa, gracias a un esfuerzo tremendo del Gobierno de la Nación y del Ministerio de Trabajo, más de 82 cursos de formación. Parece que me estoy saliendo de lo que son los planes de empleo, pero ni mucho menos lo estoy haciendo, porque otra de las medidas que se ha tomado desde el Servicio Público de Empleo Estatal, desde la Dirección Provincial, es subir en la categoría de baremación que hace mención a la formación, subir la posibilidad de baremación, subir la cuantía hasta 3 puntos de baremación. ¿Cuál es la realidad con la que nos encontramos? Y aquí tal vez podemos hacer autocrítica, a lo mejor nosotros tenemos que difundir aún más y yo desde luego me comprometo a ello, y yo sé que cuento con ustedes, con los medios de comunicación, para difundir nuestra formación y que vean los propios usuarios que son ellos, a diferencia de los planes de empleo, son ellos los que tienen que ir a nuestra oficina y inscribirse en los cursos de formación. Y además, si quieren tener no solo posibilidades de entrar en este plan de empleo, sino en los talleres, que básicamente es la convocatoria estrella del Servicio Público de Empleo Estatal, la formación es tremendamente importante. No solo tener una demanda más antigua, sino la formación es la clave del éxito, y del éxito a nivel profesional, y también además incluso de la posibilidad de entrar en todas estas planes activos de empleo, en todas estas convocatorias que tan interesantes son y que sé que son tan anhelados y deseados por gran parte de la ciudadanía.
En cuanto al número de trabajadores se refiere, en el plan de empleo de delegación trabajarán 722 trabajadores. Quería buscar ahora porque creía que tenía, de hecho, tenía los datos de ellos, de las personas no cualificadas, cuál es el número exacto, sí. De los cuales del grupo 10, que son las personas menos cualificadas, son 309. Claro, 309 de 722. Puede parecer que a lo mejor podría ser una cantidad mayor, pero es más esfuerzo de lo que parece el tener que, ya digo, porque confeccionar, lo sé por experiencia, por el contacto que tengo con la UPD, confeccionar toda esta memoria, toda esta área para dar cabida, por ejemplo, a personas en riesgo de exclusión social, donde la mayoría no tienen cualificación alguna. Se hace un gran esfuerzo desde la Administración General del Estado para que un grueso importante de ese plan de empleo lo ocupen personas sin cualificación, que no solo hablamos de peones, hablamos de otros perfiles como pueden ser el de conserje, llegando a esta cifra que yo creo que es una cifra interesante y que yo sé que no llueve a gusto de todos, pero creo que con esto podemos contentar tanto a cualificados como no cualificados, porque evidentemente la cualificación no la podemos penalizar. Al contrario, y yo animo a las personas no cualificadas, que son un porcentaje altísimo de nuestros demandantes de empleo, que accedan a nuestra formación. Lo difundiré con ayuda de vosotros, los medios, y por supuesto mantendré esa alta puntuación en el baremo de cara a la formación, tanto en talleres como en planes de empleo. Al margen de personas sin cualificación, el resto de perfiles, no sé, sí. El nivel más alto, ¿cuántas personas son? Claro, precisamente ya había cerrado, perdona. Hablamos del nivel más alto, que sería el grupo 1, yo creo que Ana Belén me lo confirmará, también lo tiene, ¿no? 16 personas puede ser, ¿verdad? Sí. 16 personas, hablamos 16, el grado más alto, de un total de 722. Yo sé que es lógica la crítica, comprendo que además hay muchísima gente y es lógico y tienen su derecho, están desesperados lógicamente, tenemos una situación de 11.000 desempleados y hay un grueso enorme de esos desempleados que carecen de formación y yo comprendo que puede haber cierta crítica y reticencia, que lo admito, pero luego aquí hay un número que es objetivo y es que el mayor de los grupos, de grupo 1, son 16 personas, mientras que de grupo 2 tenemos a 85, de grupo 5 a 121, de grupo 6 a 191 y fíjense la diferencia entre el resto de grupos y el de menor cualificación, 309. Sí, Ana Belén creo que me lo puede confirmar, ¿no? Lo he dicho bien. Sí, lo he dicho bien. Pues son 309 frente a 191 de un grupo 6, 121 de un grupo 5, 85 de un grupo 2 y 16 de un grupo 1. A ver si podemos simplificarlo un poco, porque por grupos universitarios, por ejemplo, ¿cuántos hay más, aunque sea más o menos, o titulados en FP? 85 universitarios. Perdona, aquí tengo a mi asesora de la UPD que os ayuda. FP serían 121, superiores, y técnicos medios también 191. Yo lo tengo todo desglosado por titulación, entonces sería como tenga que hablaros de profesión por profesión desglosada. Y luego el grupo 1 también son titulados, ¿no? Sí, pero son licenciados. ¿También son titulados? Vale. Sí, no, sí, Claro, sería grupo el A1, serían los licenciados, y después pasamos al grupo A2, que serían 85, que sean los que ahora se antiguamente eran los diplomados. 101 en total. Vale, 101, sí. pero eso. Y luego las retribuciones, después de las sentencias que ha habido y demás, ¿cuáles se van a aplicar en este plan de empleo? En cuanto a bases mínimas de cotización, hablamos de 4.000 como máximo a 1.800 No, como... ¿se van a aplicar las mismas retribuciones que el año pasado o las que manda la justicia? No, las mismas retribuciones. Ten en cuenta que bueno, no hay sentencia firme, y mientras no haya sentencia firme podemos... delegación de gobierno en este caso puede plantear los salarios que planteaba habitualmente, que son los propios de una subvención como esta, ajustado a normativa, así lo queremos. Sí. Yo tengo dos preguntas que plantea Ceuta Televisión, y la primera es si uno de los objetivos del plan de empleo iba a ser la rehabilitación del fortín de San Amaro, si se mantiene ese objetivo y si
si se mantiene hay plazos. A ver, nunca que yo sepa, ni por parte de delegación ni por parte del SEPE ha habido un compromiso expreso en cuanto al Fortín se refiere. Es verdad que yo hice una visita allí y además fue una visita muy interesante con el grupo de parados, ¿no? La asociación de parados, con la que saben que pueden contar siempre con mi comunicación directa. Y nunca hubo un compromiso expreso porque sabíamos que una obra de tal calado no se iba a poder restaurar simplemente con el plan de empleo. Yo lo que planteé en aquel momento fue la necesidad a lo mejor de abordarlo, como creo que de hecho se abordó hace años precisamente esa instalación, a través de un taller, igual que está pasando con el cementerio. Pero ahí lo único que puedo hacer es animar a las entidades que quieran, como está pasando con los talleres que ya están puestos en marcha, las entidades que quieran presentarse a nuestra convocatoria de talleres, que apuesten por un proyecto así, que yo estoy seguro que el SEPE lo valorará muy positivamente. Otra cuestión que plantea Ceuta Televisión es ¿cuál es el porcentaje de personas sin cualificación del total de desempleados? No he hecho el porcentaje como tal, sí, se podría hacer el cálculo, ¿no? 309, has dicho. Sí. 309 sobre un número de 700... 309 de 722. Bueno, yo pediría, si es posible, ¿vale? Porque tampoco soy con ese dato no un especialista en cálculo, cada uno tiene sus carencias y hay que admitirlas, que yo haga un tanto porcentaje ahora aproximado. Parecería que los propios medios lo hicieran así. Por encima del 40%. Por encima del 40%. Yo creo que es un dato interesante y a tener en cuenta. ¿Que se podría mejorar? Sin duda. Todo es mejorable. Pero bueno, tenemos en cuenta a los colectivos vulnerables y esa es mi apuesta. ¿Cuántos, está estimado de estos 722 trabajadores, cuántos cubren puestos estructurales que deberían estar cubiertos de otra forma? Tal y como señala la delegación en toda y cada una de las áreas, las memorias que nos presentan y nos las advierten en toda y cada una de ellas, los puestos no cubren de ninguna de las maneras puestos estructurales. Así es lo que me transmite la delegación, que es la que se presenta a la convocatoria del SEPE. Y de hecho en cada una de las áreas dan cierta justificación, sobre todo a nivel de apoyo logístico, de por qué eso es así y no cubren puestos estructurales, siempre con la intención de mejorar el sistema que ya de por sí está implementado en nuestra Administración General del Estado, como una acción de apoyo y nunca de sustitución de puestos estructurales. Así nos lo justifican en la memoria. ¿Y tienes por ahí el dato de cuántos DUE? Entiendo que son con la figura del enfermero escolar, lo has explicado tú, la enfermera escolar. ¿Cuántos son y cuántos son los cuidadores también? Solamente esos dos. Enfermero 16. Cuidadores son los que tenían más Cuidadores dudas. tocan 33. Porque cuidadores hay bastantes más. También hay muchos más demandantes de empleo que son cuidadores. Es decir, que los enfermeros van a seguir divididos a uno por cada dos centros educativos, ¿no? Sí, porque además es una cuestión de que ni siquiera había suficientes demandantes de empleo cuando delegación, además tiene una fecha ya límite, nos presenta las memorias, así que va acorde con lo que el SEPE disponía en ese momento. Luego, por parte de delegación, de hecho, ha habido un gran interés porque se ha pedido el máximo que había en ese momento. Cuidadores 23. Cuidadores 23. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Muchas gracias.